Cuando recién terminé de ver la película de los Backrooms, sabía que tenía dos cosas por hacer. La primera, cambiarme los pantalones. Y la segunda, entender cómo demonios Clark pasó de correr aterrorizado del pirata a prácticamente decirle ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa, vato? Porque en algún momento dejaron de explicar cosas y yo seguí intentando entender qué estaba pasando. Así que me tomé la tarea de investigar más sobre el tema y prestar atención a cada detalle de la película para por fin encontrarle sentido a lo que acababa de ver. Y resulta que para entender qué pasó con Clark, primero hay que entender qué son realmente los Backrooms. Porque no son simplemente un laberinto infinito lleno de monstruos. Los Backrooms funcionan como una especie de memoria defectuosa del universo, o en palabras para la raza, como una dimensión que actúa como una especie de esponja, que absorbe lugares, objetos e incluso recuerdo de las personas que llegan a ella. El problema es que recuerda todo mal, por eso los pasillos parecen interminables, las habitaciones se repiten una y otra vez, y los objetos aparecen deformados o fuera de lugar. Es como si alguien intentara reconstruir el mundo de memoria, pero olvidando partes importantes. Y justamente por eso existen las personas distorsionadas y prácticamente todo lo extraño que vemos en la película. Ahora bien, los hombres de traje amarillo pertenecen a una empresa llamada Aixin, que aparentemente estaban ahí para investigar e intentar comprender cómo funcionaba ese espacio. Y aquí es donde entra una de las escenas más importantes de toda la película, porque si recordamos el VHS del inicio, uno de los investigadores de Aixin termina perdido en los Backrooms, y mientras este investigador intenta encontrar una salida, podemos ver varios objetos relacionados con Clark, como timones y anuncios, y eso es lo realmente extraño porque Clark ni siquiera había entrado, entonces, ¿qué hacían ahí sus recuerdos? Pues resulta que Clark llevaba mucho más tiempo conectado a los Backrooms de lo que él mismo imaginaba. Y es que el hecho de que hubiera una entrada justo debajo de su tienda provocaba una conexión entre ambos lugares, como si la tienda se hubiera convertido en un punto intermedio entre nuestra realidad y los Backrooms. Fue debido a esta conexión que el lugar comenzó a absorber información de la mente de Clark justo en el momento en el que perdió el control durante la grabación de su comercial, todo porque una simple silla se rompió. De hecho, esto se confirma cuando Clark entra por primera vez. Ahí encuentra una silla inclinada de forma parecida a la del comercial. También aparecen las sandalias de Kat, los zapatos de Bobby e incluso el fondo de playa que habían utilizado durante la grabación. Todo estaba ahí, pero reconstruido de forma imperfecta, como si alguien hubiera intentado recrear esos recuerdos sin comprenderlos del todo. Y eso nos lleva a otra pregunta: si Kat y Bobby estaban presentes, ¿por qué los Backrooms parecían estar obsesionados específicamente con Clark? La respuesta está en quién era Clark antes de quedar atrapado. Clark era un arquitecto frustrado que terminó vendiendo muebles en un negocio que poco a poco se estaba hundiendo. Su vida personal tampoco iba mucho mejor. Su esposa lo había echado de casa debido a sus problemas con el alcohol y sus constantes ataques de ira. Pero lo peor es que ni siquiera parecía darse cuenta de que gran parte de sus problemas eran consecuencia de sus propias decisiones. Y fue precisamente esa mezcla de frustración, resentimientos y sueños rotos lo que convirtió su mente en el material perfecto para los Backrooms. Porque estos no parecen sentirse atraídos por los recuerdos felices, en cambio toman aquello que nos duele, los miedos y todo aquello que intentamos ocultar, para después darle forma y convertirlo en algo real. Tan real como el pirata, una manifestación de todo lo peor que existía dentro de Clark, su frustración, su ira, su resentimiento y todos aquellos problemas que se negaba a enfrentar. Por eso, al inicio cuando son atacados por una manifestación, Clark parece completamente aterrorizado, pero algo cambia cuando llega a aquella habitación donde escucha la voz de Kat. Clark deja la cámara por unos segundos y cuando vuelve a verla, alguien la había levantado. Era el pirata. Y lo extraño es que no lo atacó, no intentó perseguirlo, simplemente lo observó. Fue entonces cuando Clark comenzó a comprender que aquella criatura no era como las demás, porque el pirata no representaba un peligro externo, representaba una parte de él mismo, y mientras más tiempo pasaba en los Backrooms, más difícil le resultaba distinguir dónde terminaba Clark y dónde comenzaba el pirata. Esto queda bastante claro cuando Mary llega a ese lugar y se encuentra con Clark. Actúa de forma extraña, evita mostrarse por completo, como si no quisiera que viera en lo que se convirtió. Y cuando se escuchan aquellos pasos acercándose, en lugar de asustarse, Clark le pide a Mary que no tenga miedo, que solo es él. Después la deja inconsciente y cuando Mary despierta, aparece en una cocina muy familiar, el mismo lugar que Clark había descrito anteriormente. La casa donde discutió con su esposa antes de que todo se viniera abajo. Y ahí también podemos ver a una mujer que se parece muchísimo a ella, como si los Backrooms hubieran reconstruido aquel recuerdo utilizando los fragmentos que aún quedaban en la mente de Clark. Durante la conversación,
Él le explica cómo funciona ese lugar y quiénes son las manifestaciones que lo habitan. Pero hay algo que llama mucho la atención. Asegura que son mejores que los humanos, porque no se quejan, no sufren y no sienten dolor. Y esa frase cobra mucho sentido si recordamos lo que dijo durante sus sesiones en terapia. Clark estaba convencido de que le hacía daño a las personas que lo rodeaban. Por eso, en los Backrooms encontró algo que el mundo real no podía ofrecerle. Un lugar donde nadie podía salir lastimado, donde nadie podía juzgarlo, y donde sus errores parecían no tener consecuencias. ¡Te encantaría este lugar! ¡Es la Disneylandia de los degenerados! De hecho, esto también podría explicar qué ocurrió con Kat, porque siendo honestos, yo no sentiría la necesidad de averiguar si las manifestaciones sangran. Pero bueno, regresando a la conversación con Mary, aquí es donde las cosas se ponen todavía más inquietantes, porque finalmente se disculpa por no haberle creído, y eso alimenta todavía más el enorme ego de Clark. Es como echar gasolina al fuego. En su mente, aquella disculpa confirma todo lo que llevaba años queriendo escuchar, que no estaba equivocado, que no era un fracasado, y una vez que sintió que tenía la razón, decidió llevar su fantasía un paso más allá. Ya no quería hablar con Mary, quería convertirla en su esposa, quería revivir aquella discusión una vez más, pero esta vez con un final diferente, uno donde ella llorara, se arrepintiera y le pidiera perdón por haber destruido sus sueños de convertirse en arquitecto. Pero las cosas no salen como Clark esperaba. Mary, cansada de sus quejas, le dice que el responsable de arruinar su vida no fue su esposa ni el mundo entero, fue él mismo, su incapacidad para controlar sus emociones, su forma de tratar a las personas, y lo más sorprendente es que él no lo niega, al contrario, admite que sabe que debe cambiar, que durante años intentó hacerlo, pero que nunca supo cómo. Sin embargo, también confiesa algo más, ya no quiere regresar, porque en los Backrooms encontró un lugar donde podía escapar de las consecuencias de sus actos. Entonces Mary le dice que todavía puede hacer algo al respecto, que todavía puede reflexionar sobre todo lo ocurrido, pero para eso primero tiene que dejarla ir. Y justo cuando Clark finalmente acepta, aparece el pirata. Sí, como cuando estás superando a tu ex y regresa a decirte: ¿Qué onda, perdida? Hasta ese momento ambos habían coexistido sin problemas. Después de todo, estaban en la misma sintonía. Pero en el momento en que Clark acepta su responsabilidad, algo cambia. Por primera vez, deja de verse como la víctima, y eso significa que ya no está alimentando aquello que dio origen al pirata, el odio, el resentimiento, y en el momento en que hizo eso, dejó de encajar en ese lugar, provocando que el pirata terminara con él. Y aunque eso responde qué ocurrió con Clark, todavía queda una pregunta más: ¿cómo logró escapar Mary? Después de pasar tanto tiempo absorbiendo los recuerdos y experiencias de Clark, es posible que el lugar aprendiera a recrear cada vez mejor a los seres humanos. Eso explicaría por qué el pirata podía sangrar, por qué tenía una anatomía tan parecida a la nuestra, y por qué cuando finalmente es capturado no se comporta como una criatura sobrenatural e invencible, sino como algo mucho más humano, capaz de tener debilidades. Lo que también podría explicar otro detalle curioso: porque la tienda de Clark estaba representada de una forma tan perfecta dentro de los Backrooms, y fue precisamente esa recreación la que terminó convirtiéndose en la trampa perfecta para el pirata, porque el hombre de cartón que vemos al inicio de la película nunca estuvo ahí por casualidad. Su función era llamar la atención del pirata, para que Isin pudiera observarlo, estudiarlo y entender cómo se comportaba, y una vez que consiguieron la información que buscaban, activaron los tanques de gas para dormirlo, y finalmente capturarlo. Claro, con una ayudadita extra, ¿no? Y al final, si te preguntas ¿por qué Mary nunca tuvo una versión malvada como Clark?, la respuesta está en aquello que cargaba dentro. Porque Mary no estaba consumida por el odio ni por el resentimiento. Lo que la perseguía era algo diferente: la culpa, la sensación de haber fallado como terapeuta y el miedo de no haber podido ayudar a las personas que más lo necesitaban. Así que el lugar lo obliga a enfrentarse a aquello que más le duele: su consultorio, su hogar y todos aquellos espacios donde construyó su vida. Vemos cómo el lugar toma sus refugios y los convierte en un reflejo de sus propios temores. Y esto parece comenzar durante su conversación con el científico Phil, porque mientras Mary se disocia, empieza a percibir fragmentos de aquello que se estaba formando dentro de los Backrooms, como si el lugar estuviera filtrándose poco a poco en su mente, mostrándole sus miedos y sus culpas. Y hablando de esa conversación con el científico Phil, aquí surge otra pregunta: ¿Mary realmente logró escapar? La respuesta parece ser sí, pero también no, porque todo indica que logró salir físicamente de los Backrooms. Sin embargo, cuando pregunta qué ocurrirá con ella, no le dan una respuesta clara, y eso tiene sentido,
Después de todo, Mary se había convertido en una de las pocas personas capaces de comprender lo que estaba ocurriendo ahí dentro, una pieza demasiado valiosa para Ising. Por eso es muy probable que, aunque realmente haya escapado de los Backrooms, nunca haya recuperado realmente su libertad. En conclusión, no hay peor monstruo que el que llevamos dentro, así que ya saben, hablen de sus sentimientos, pidan ayuda cuando la necesiten y por lo que más quieran. No abran puertas misteriosas a dimensiones extrañas debajo de una tienda de muebles.